El mate, la relación, por ejemplo, que dice Gonzalo con el mate, la que puede tener otro con el té o con el café. ¿Placer, vicio o adicción? Wow. Olé, olé, tomá. Además le digo, no Lucite. me vayas a matar con las preguntas y además agarró y hizo Arriba. ¡sa! Si yo les dijera los mensajes que me mandó ayer esta mujer. Ay, está, no. Placer, vicio, adicción. Un poco de todo. ¿Cuándo el placer pasa a ser adicción? En el caso, por ejemplo, de un alimento o de una infusión. A la cafeína hay algunos componentes, puede haber algunos componentes de que el cuerpo se adapta a eso y puede haber algunos componentes de cuando no estamos consumiendo la cantidad que estábamos consumiendo antes. Hay gente que refiere a dolores de cabeza, por ejemplo, cuando tienen un consumo de cafeína alto. Placer, sí, claramente hay un placer. Claramente hay un hábito y acá se empiezan a mezclar el placer con el hábito. Y el hábito con el vicio. Y el hábito con el vicio. Vicio entendiéndolo de un lado negativo y que tenés problemas para controlarlo, ¿no? Porque si no puede ser un hábito. Lo que pasa que en nuestro país, para salir un poquito del café, para entrar en el mate, que es algo que es muy nuestro, tiene muchísimos componentes, tiene un componente de compañía, hay personas que entienden y que hablan del mate como una persona, que tiene un rol muy especial. Es mi compañero, es mi compañera, es quien me acompaña, no puedo largar la mañana sin un mate. Sí, me bancó todas las horas de estudio, claro, me acompañó toda la noche preparando exámenes. Exacto, entonces es como, tiene como un rol más allá, que a veces es difícil dividir y separar aguas de qué es lo que pasa o qué es lo que deja de pasar. A mí personalmente, para salir de los otros, pasar a uno, a mí me cuesta muchísimo ponerme a estudiar si no tengo mate, té o café puesto en la mano, sí, estoy haciendo así o tomando mate. Bien. Entonces, es como que hay hábitos arraigados y en nuestra población, en específico el mate, tienen como cosas muy arraigadas, inclusive la forma de vincularse. Ahora se ha perdido un poco, pero el mate tenía todo un rito asociado. Cuando vos decís gracias, es que no querés más. Hoy en día no se cuenta tanto. Quienes tienen la tradición tradicional, cuando vos decís gracias no recibís un mate nunca más. Entonces tiene como toda una cultura, ¿sí?, que acompaña ese hábito. Estar en la ronda y mantener el lugar al que te toca. Obvio, no me saltés. Ahora, recién vos decías que no podías estudiar sin el mate al lado. Hay gente que no puede estudiar sin el café al lado. Sí. Y todos dicen lo mismo. Bueno, me ayuda a no dormirme. Por ejemplo, si es gente que estudia de noche. Sí, porque la cafeína es un estimulante. Ahí va. Entonces, bueno. Y hay algunos trabajos que en determinadas dosis contribuyen a la atención. Ajá. ¿Sí? Cuando nos excedemos puede tener efectos secundarios asociados a taquicardias y otros elementos. Pero sí, puede ayudar a la concentración y contribuye a mantener despierto. La realidad es que hay personas que tienen que disminuir su consumo de cafeína en las últimas horas de la noche para poder conciliar el sueño. Es cierto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque además hay una suerte de adaptación. Hay personas que te dicen, yo tomo todo el día mate, arranco la mañana con mate y estoy todo el día, y no tienen efecto, y vos decís, no les pasa nada, y hay otras personas que llegan la nochecita y tienen que cortar el café o el mate porque si no después no descansan. Bueno, eso te da energía, ¿no? Entonces, esto sin saber, pero es un estimulante. Es un estimulante. Te fuerza el cuerpo, te hace que tu cuerpo esté emprendiendo artificialmente y entonces después vas a tener que recuperarte de ese esfuerzo extra. No es algo que sea naturalmente, no llega a tener ningún tipo de consecuencias, específicamente esto de lo energético que tienen estas bebidas. No es que te da energía, es un estimulante. Mejora un poco algunas cosas y mantiene la vigilia. No es que tengas después que recuperarte. Eso sí, como todo, depende de la dosis. Depende de las cantidades que consumas. Bien. Algunos, estuve leyendo todo un poco y lo sabes más. Y entonces, dentro de todo lo que leí, básicamente de revistas de divulgación callejera, entonces no conozco el rigor científico que tienen. En algunos casos, por ejemplo, decían que el café contribuía al apetito. En otros casos decían que el café colaboraba contra el estreñimiento. ¿Hay algo de eso? ¿Tienen virtudes a ese nivel? ¿O es aquello que hemos hablado otras veces de que, bueno, no, en realidad tiene tal componente químico que en determinadas dosis y bla, bla, bla pueden tener un efecto? Mira, normalmente está asociado tanto café como mate con irritantes. Ajá. ¿Sí? Hay personas que dicen que tienen que tomar mate para movilizar el intestino porque forma parte de su rutina. ¿Por qué es un irritante intestinal y gástrico? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene algunos componentes que son un poco más agresivos, pero al mismo tiempo tiene otro componente que es el líquido.
Depende del tipo de café que se consuma, ¿sí? Una cosa es tomar un espresso y otra cosa es tomar un café americano. Por las características, por las concentraciones y la cantidad de líquido, eso también incide. Pero en el caso del mate, el volumen de líquido también incide mucho. Porque normalmente la cantidad de líquido que se toman tomando mate, excepto que sea en una ronda de muchas personas, es mayor. ¿Sí? En el caso del café es más restringido, pero sí son irritantes gástricos, en menos medida intestinales. Bien, entonces, bueno, porque pensaba que si capaz que generaban algún tipo de irritación intestinal, eso contribuyera... El mate quizás un poco más. Bien, y eso puede llegar a contribuir contra el estreñimiento, discutible. Discutible. Bien, podría estimular. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros no es que combate el estreñimiento o no combate, y esto sale de lo que es mate, cafeína y el tema de hoy. Lo que tenemos es alimentos que estimulan la motilidad intestinal y alimentos que no la estimulan. ¿Sí? Alimentos que aportan fibras y que contribuyen a que aumente el peristaltismo intestinal y alimentos que no lo hacen. ¿Sí? Y ahí entramos a nuestras queridas amigas frutas, verduras, legumbres y cereales integrales que tienen fibra de diferentes tipos, soluble o insoluble. Que esas sí estimulan. Que esa estimula la motilidad intestinal. Es más, hasta mecánicamente, porque cuando se hidrata y se hincha, presiona las paredes intestinales para estimular la motilidad. La presiona hacia afuera o genera como una especie de cosquilleo, por decirlo así, contra las paredes, que eso provoca la motilidad intestinal. Un mito. El mate hace que una persona tiene una suerte de efecto diurético y entonces las personas van a hacer pis todo el tiempo. Esto es... A ver, puede ser cierto, ¿no? ¿Es un mito o es que si te tomaste 4 termos de agua en un día, vas a ir al baño sí o sí, más que si tomaste media botella de agua? Puede haber algún componente que estimule un poco, pero la realidad es que si tomas tu litro de mate es de esperarse como si te hubieras sentado y te hubieras tomado un litro de agua. Es de esperarse que vayas al baño. Si no vas al baño es un problema. Bien, ayuda a confundir esto, que de repente algunas hierbas para anunciarse como beneficiosas para la estética y para la silueta y bla, 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 le pongan algún yuyo que sí tiene más conocidos efectos diuréticos. No sé si confunde, son lógicas diferentes de producto, ¿sí? Hay diferentes mezclas de hierba, hay algunas que tienen características diuréticas y que estimulan a la persona que vaya al baño. Hay otras hierbas que en realidad lo que buscan es proteger a nivel gástrico a la persona, por lo tanto hacen mezclas de diferentes componentes y disminuyen la cantidad de hierba, porque es una mezcla, ¿no? Es un equilibrio. La lógica es lograr el sabor del mate con otras cosas que no lo genera tan agresivo a nivel gástrico, porque la realidad es que muchas veces da acidez, malestar. Muchas veces hay personas que dicen, tomé mucho mate, tengo como languidez, tengo como el estómago vacío, porque la cantidad de agua que se toma muchas veces genera eso. Entonces no es que mate de hambre o que contribuya al apetito, sino que tener la panza llena de agua hace que estés precisando otros nutrientes y otras proteínas. No, no es que estés precisando, ¿no? Es la sensación. Es la sensación. No es específicamente que lo estés precisando, es una sensación que tenés, ¿sí? Es una cantidad importante de líquido, muchas veces el líquido solo puede generarlo, otras veces los otros componentes que trae el líquido, que en este caso sería todo lo que es el mate, genera esa sensación, pero también genera acidez y genera otro montón de cosas. Genera malestar, puede generar distensión, porque hay personas que realmente no toleran el mate porque es irritante gástrico, claramente. Bien. Y además la temperatura asociada a las características irritantes tampoco ayuda. Para nada. Porque en el Uruguay lo tomamos muy caliente. En la medida de lo posible, por lo que veo, yo no tomo mate, pero por lo que veo lo demás. Es lo que me contaron. Es lo que me han contado. Pero lo que pasa es que si yo tomo el mate A, quedo mandibuleando. Si tomo el mate B, que es yerba para nerviosos, soy una seda, porque no tiene ninguno de los componentes estimulantes que tiene la yerba habitualmente. Los tiene, no soy experta en componentes de yerbas, ¿está? Vamos a partir de la base antes de hacer ninguna asunción. Perfecto. Y no seremos categóricos entonces. No suelo ser categórica porque en la disciplina en la que trabajo hay muy pocas cosas categóricas. Bien, pero ahora menos. En este caso menos. Yo creo que en realidad hay hierbas que tienen características más estimulantes y hay otras que están balanceadas con otros componentes que disminuyen esas características. Bien. Hemos hablado mucho de café y de mate, tal vez porque son más, su consumo está muy popularizado en Uruguay. Sí. El del café incluso no sé si al día de hoy, más allá de que hay una moda de café gourmet en una cantidad de lugares y demás, si no es una cuestión más de otras generaciones de repente, pero eso queda de costado. Pero en cualquier caso, el que no tiene la moda es el té.
que en todo esto que venimos hablando lo El té dejamos tiene como un una hermano moda. menor. El té está teniendo una moda muy mira vos. importante de té gourmet. Bien. Han aparecido hace unos años casas de té, ¿sí? Que traen tés especializados, con otras calidades de té, con otras características, con otras mezclas, Con otra salen del presentación. sobrecito, pasan a la hoja, Y a los la hoja infusores, hidratada. y a hidratar la hoja, y a mezclas de sabores nuevos, y a aprender una nueva dimensión de lo que es el té. Bien, pero yo después de las 5 de la tarde no tomo ni café ni mate porque no me voy a poder dormir. Pero sigo tomando té negro y... El té negro también tiene cafeína, en menos proporciones, pero también la tiene. No es excluyente. Lo que sí tienen estas bebidas, el café, hay algunos estudios, son polifenoles, ¿Qué son? que son antioxidantes, ¿Y qué sirven para? que tienen algunos efectos beneficiosos en la salud. Por eso podés encontrar algunos trabajos que intentan asociar café, por ejemplo. Hay uno que salió hace relativamente poco que habla de aquellos que toman café podrían tener algún beneficio en lo que tiene que ver con la prevención de diabetes. Es un estudio que solamente observa, por lo tanto hay que seguir investigando a ver qué es lo que pasa. Pero se le están buscando a esos polifenoles que tiene el café, también se está trabajando en té, y en yerba se está estudiando varias características de la yerba también, que tiene alguno de estos polifenoles también, los efectos beneficiosos. En el caso de la yerba se están estudiando muchas cosas, porque hay estudios que hablan de los hidrocarburos aromáticos policíclicos, hay estudios que hablan de la temperatura, hay varios estudios que hablan para ver cuál es la incidencia del mate en nuestra población, ¿no? Se está tratando de ver todos esos componentes que tiene y ver qué pasa en nuestra población por razones obvias, porque somos grandes consumidores. La última en dos partes, digamos, o no sé, bueno, el té, de esto que estamos hablando recién, yo mencionaba el té negro. Y es como el té asociado más a lo inglés, si querés, ¿no? Sí. Pero se habla mucho del té verde y de hace un tiempito del té blanco como asociados al mundo asiático y a la longevidad y una vida absolutamente saludable. ¿Son tan diferentes un té de otro? Tienen diferentes procesos, tienen diferentes componentes, pero volvemos siempre a lo mismo. Asociar un solo elemento a la longevidad, a la salud o un montón de cosas Es es una burrada. absolutamente reduccionista. No es una burrada, puede ser un componente beneficioso, pero tiene que estar en un contexto de otro montón de cosas, ¿sí? Tiene que estar en un contexto de determinado tipo de alimentación, de determinado tipo de vida, de determinado estilo de actividad física. Porque el componente por sí solo no ayuda. Como hablamos en otras oportunidades, necesita la interacción con todo lo demás. Siempre, por eso siempre volvemos a lo mismo. Yo creo que la columna todo este año ha transitado de damos vuelta, damos vuelta, damos vuelta y caemos siempre en lo mismo. Estilo de vida saludable, alimentación saludable y tratar de preocuparse. ¿Qué es lo que pasa? Implica que tenemos que ponerle un cerebro, unas ganas y entrar a controlar algunas cosas que a veces no tenemos y no queremos. Entonces eso nos implica mucho de nosotros. Es más fácil. Yo tomo esto y lo soluciono, hago esto, agrego esto y lo soluciono en vez de decir, tengo que regular, tengo que sacar, tengo que hacer esto otro. Para muestra basta un botón, yo me creo que por hacer la columna voy a tener una vida más saludable y créanme que no es así. Él lo cree, sinceramente. Gracias por la visita. Dale.